Tutieu envía un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. La sala de estar está sumida en el silencio, solo se escucha el tic-tac del reloj como un latido tenso. Lin está allí mirando a lo lejos, su corazón lleno de angustia. De repente habla su voz, temblando por la decepción. ¿Por qué Tutieu no viene a pedirme perdón aunque ella sepa toda la verdad? Al menos una palabra, eso es todo. Balan está sentada a su lado con una mirada afilada sin responder de inmediato. Todo el espacio parece detenerse. Después de un momento ella saca su teléfono, la pantalla se enciende y su rostro se vuelve serio. Voy a llamar a Tutieu, dice con voz baja pero firme. Ella debe pagar por lo que ha hecho. Esa llamada, solo una llamada más y todo cambiará. Lin mira a Balan apretando su mano. Siente que algo no está bien, secretos, aún no revelados, verdades ocultas durante mucho tiempo. ¿Está Tutieu realmente lista para enfrentarse a la situación? Y cuando ella llegue, ¿será solo una disculpa o será un enfrentamiento que podría cambiarlo todo? Chicos, presten atención, no aparten la mirada de la pantalla porque lo que sigue sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. En una fresca mañana la luz del sol se filtra a través de las hojas cubriendo el suelo con un brillo tenue que resalta la quietud del jardín. Bajo un árbol antiguo, Uri y Tutieu están sentados juntos de la mano. Todo parece detenerse, los sonidos se desvanecen. Solo queda el suave sonido de su risa que resuena entre los pétalos caídos. Pero de repente, un extraño silencio los envuelve. Uri mira a los ojos de Tutieu, y la serenidad en sus ojos desaparece siendo reemplazada por una expresión pensativa indescriptible. Ella muerde ligeramente su labio como si estuviera sopesando algo importante. Finalmente habla con voz suave pero clara, llena de emoción. Antes pasé por muchas dificultades, dolores que no pude contar. Pensé que tendría que luchar sola, pero luego te conocí. Y todo pareció cambiar. Ahora con tú a mi lado ya no tengo miedo. Tutieu guardó silencio sujetando la mano de Uri, una sensación cálida se extendió entre ellos. Él no se apresuró a responder, solo la miró por un largo rato, sus ojos llenos de ternura y determinación. Sonrió suavemente, pero sus ojos seguían mostrando una profundidad como si hubiera algo no dicho. Finalmente habló con voz firme. No te preocupes, nada podrá separarnos. Pase lo que pase, no estarás sola. Siempre estaré aquí dispuesto a escucharte en cualquier momento. Esas palabras eran suaves, pero de alguna manera hicieron que el corazón de Uri se llenara de una paz extraña. Ella miró a los ojos de Tutieu, donde no solo había amor, sino también una promesa silenciosa, un compromiso profundo. Tutieu levantó la cabeza dejando que la luz cálida iluminara su rostro, pero su sonrisa aún tenía algo misterioso. Habló con voz suave pero decidida. Para mí nunca tendrás miedo, Uri. Siempre te protegeré. Podemos enfrentar todo juntos. Uri sintió la firmeza en cada palabra de Tutieu. Pero había una sensación extraña en su corazón, como si hubiera algo que aún no se había explicado, un secreto aún no revelado. Pero al mirar sus ojos, no pudo evitar sentir confianza, la sensación de que había encontrado su lugar en el mundo. Ambos continuaron conversando, pero el ambiente seguía impregnado de una expectativa, algo no dicho. Bajo la sombra del árbol antiguo, las risas resonaban en la suave brisa. Pero como las hojas flotando en el viento, había una sensación de que su historia aún no había terminado y que aún quedaban muchas sorpresas por venir. En ese momento la vida parecía tan simple, pero también llena de preguntas y curiosidad. Ambos sentían que sin importar lo que ocurriera, el camino que tenían por delante
Nunca sería solitario y caminarían juntos. Pero detrás de esas sonrisas, ¿qué secretos aún quedaban por revelar? En la sala de estar, el ambiente estaba tan silencioso que parecía que todos los sonidos esperaban algo. Lynn estaba sentada frente a Balan, su rostro lleno de preocupación, pero sus ojos escondían una determinación sutil. Lentamente comenzó a hablar, su voz suave pero con un toque de tristeza. No entiendo por qué tu Tieu aún no ha venido a pedirme disculpas, mamá. Después de todo, es mi hermana, no podemos dejar que esto siga así. Aunque haya algún malentendido, ella debería pedir una disculpa, ¿no? Lynn hizo una pausa mirando a Balan como si esperara su reacción, pero en su corazón había una inquietud difícil de expresar. Balan permaneció en silencio, su rostro mostrando seriedad. Al escuchar a su hija, habló con calma pero con una agudeza que no pasó desapercibida. Está bien, voy a llamar a tu Tieu para hablar. Eres la hermana mayor y piensas mal de ella. ¿Cómo puedo aceptar esto? Le diré que no puede seguir así. Su voz era firme, pero en sus ojos había una preocupación, como si estuviera lidiando con una situación incómoda que nadie quería. Lynn, al escuchar esto, negó con la cabeza de inmediato, como si estuviera tratando de ocultar la tensión en su interior. Sonrió suavemente, pero su sonrisa se notaba forzada. Está bien, mamá, no hace falta. Si tu Tieu realmente quiere disculparse, seguro que vendrá por su cuenta. Si llamas así, no le harás sentir presionada. No creo que sea lo mejor. Balan observó a Lynn durante un largo rato, sus ojos agudos y perspicaces. Claramente no creía lo que Lynn acababa de decir. Frunció el ceño y su voz sonó tranquila pero decidida. No puede ser así, Lynn. Tú eres la mayor, pero tu Tieu también necesita entender que pedir disculpas no es algo difícil. Es una forma de resolver los conflictos para que las cosas no se olviden. Si tú no hablas, yo le diré que venga a verte, te guste o no. El ambiente en la sala de estar se volvió tenso. Lynn sentía que las palabras de Balan eran como cuerdas invisibles apretándose alrededor de ella. Quería terminar esa conversación, pero no podía encontrar la forma de salir de ella. Parecía que cada palabra de Balan tenía un peso, como si no pudiera ser rechazada ni ignorada. Balan se levantó, se dio la vuelta por un momento y luego dijo con firmeza: no dejaré que esto se alargue más. Hablaré con tu Tieu. Lynn se quedó sentada en silencio, su mente dando vueltas con pensamientos interminables. ¿Realmente tu Tieu vendrá a disculparse o será solo una promesa vacía? Y si ella no viene, ¿qué pasará después? Cuando Balan se fue, Lynn no pudo evitar sentir que algo flotaba en el aire. Había una sensación de inquietud, algo que no se podía describir, sobre lo desconocido, sobre un enfrentamiento inminente. Y la gran pregunta era, ¿qué hará tu Tieu cuando la llamen a ver a Lynn? ¿A dónde llevará esta historia? Balan estaba sentada en la sala de estar. Su mirada recorría los objetos familiares de la casa, pero nada parecía aliviar la tensión en el aire. Levantó el teléfono y llamó a tu Tieu con voz calmada pero llena de insinuaciones. «Sube a la casa, hay algo que quiero decirte». Cuando tu Tieu entró en la sala, Balan estaba sentada en silencio, su mirada fija en ella como si estuviera esperando algo. Tu Tieu se sentó sin poder ocultar la preocupación en sus ojos y preguntó: «¿Por qué me has llamado mamá? ¿Qué pasa?». Balan no respondió de inmediato, solo la miró atentamente. Un momento después, su voz suave pero afilada se escuchó. «¿Por qué no has ido a disculparte con Lynn como te dije el otro día? Te lo pedí. ¿Por qué lo olvidaste?». Tu Tieu frunció levemente el ceño, apretó las manos con fuerza tratando de controlar sus emociones. No entendía por qué Balan la había llamado para hablar de esto. Una ola de ira contenida surgió en su interior, pero respondió fríamente: «Es que ella fue la que mandó a alguien a sabotear mi venta. ¿Por qué no me crees?». Balan no cambió su expresión. Con calma le respondió:
¿Tienes pruebas de que Lin hizo eso? Tu Tieu guardó silencio. Las palabras que había preparado se quedaron atascadas en su garganta. No tenía pruebas, solo sospechas vagas y el sentimiento de estar siendo injustamente acusada. Pero Balan no le permitió dar un paso atrás. La voz de Balan se hizo más firme, como si no pudiera aceptar ninguna resistencia. Si no tienes pruebas, ¿cómo puedes hablar así? Ahora ve y pide disculpas a Lin de inmediato, si no, olvídate de ver la cara de tu madre. Las palabras de Balan cayeron sobre tu Tieu como un rayo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Se levantó sintiendo su cuerpo aplastado por una presión abrumadora. Tu Tieu miró una vez más a Balan, sus ojos llenos de incomprensión y frustración. Luego dio la vuelta y salió de la casa, su mente llena de preguntas, sin respuestas, pero sin otra opción que aceptar el pedido de su madre. Balan se quedó sentada, observando cómo la figura de Tu Tieu se desvanecía fuera de la puerta. La luz tenue que entraba por la ventana parecía aumentar la sensación de incertidumbre en la situación. ¿Vendrá Tu Tieu a disculparse con Lin de verdad? ¿O intentará resistirse llevando todo a un callejón sin salida? ¿Cómo terminará esta historia cuando la verdad aún no está clara? Y en medio de todo este lío, ¿realmente Balan sabe toda la verdad o simplemente está llevando a su hija hacia un enfrentamiento inevitable? Giờ con xin lỗi chị lên ngay, nếu không đừng mong nhìn mặt mẹ nữa. Câu nói của bà nàng như một cú sét đánh thẳng vào đầu Tình Yêu. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, đứng lên cô cảm thấy cơ thể mình như đè nặng bởi một sự áp lực khủng khiếp. Tình Yêu ngoái lại nhìn bà Lan một lần nữa, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu và bất ức. Cô quay người rút ra khỏi nhà, trong lòng không ngừng suy nghĩ về những điều chưa được giải thích, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận lời yêu cầu của mẹ. Bà Lan ngồi yên nhìn theo bóng dáng Tự Tiêu khuất dần ngoài cửa. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, dường như càng làm tăng thêm vẻ mơ hồ của tình huống này. Liệu Tử Tiêu có đến xin lỗi Linh thật sự, hay cô sẽ tìm cách phản kháng để rồi mọi người sẽ lại đi vào câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao khi mà sự thật vẫn chưa rõ ràng? Và giữa tất cả những rối ren này, bà Lan có thật sự biết rõ hết mọi chuyện, hay chỉ đang đưa con gái mình vào một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi?